tardes, bendecida tarde y fría tarde, ¿sí? ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela que solíamos poner "Llegó el Señor Invierno"? Parece que llegó ahora, no solamente por la fecha, sino por la temperatura. Así que agradecemos al Señor porque hemos podido llegar y porque le hemos podido cantar juntos al Señor, que se merece lo mejor en nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde quiero compartir una palabra y vamos a leer en Génesis capítulo 6 una historia que conocemos, pero que tiene varias verdades que transmitirnos aún en este tiempo. Génesis 6, 11, vamos a leer algunos versículos y luego vamos a leer otros versículos del capítulo 7. Génesis capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Le invito a que oremos. Señor, gracias por este día, por esta bendición de poder juntos, Señor, reunirnos, exaltar tu nombre a través de los cánticos, y ahora, Señor, hacerlo al oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día nos hablas en el devocional diario, en el momento de lectura de tu palabra. Es tu voz a través de ese escrito, Señor, que toca nuestros corazones. Dice en la misma Biblia que es como una espada de doble filo, que tiene profundidad. Gracias, Señor, porque también tú nos hablas, Señor, como lo hiciste en tantas ocasiones, en algún momento a través de los patriarcas, en otro momento a través de líderes, de profetas, de reyes, de tu Hijo Jesucristo, de los apóstoles. Hoy también lo sigues haciendo, Señor, a través de hombres y mujeres que se disponen en tus manos y que hablamos, Señor, tu palabra
lo que tú nos tienes que decir en este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque es tan vasta, tan amplia tu palabra, que siempre hay algo que se renueva, Señor, en cuanto a nuestra experiencia a través de ella, Señor. Conocerte a ti y a experimentarlo en nuestra vida en obediencia. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que tú, Señor, guíes mi vida para que pueda estar transmitiendo este mensaje en la forma correcta en la que tú quieres que lo haga, Señor. También, Señor, oramos por cada uno de tus hijos que están aquí en esta tarde tan fría, en este día tan frío. Gracias, Señor, por sus vidas, porque tú valoras, Señor, todo aquel esfuerzo y aquella acto de fe, Señor, que significa, Señor, moverse y venir a adorarte, Señor, y hacerlo con todo el corazón. Gracias por sus vidas. Oramos por aquellos que no han podido llegar porque están atravesando alguna dificultad o porque están trabajando. Tú les alcances, Señor, con tu gracia. Y aquellos que están, Señor, enfermos o recuperándose, oramos por sus vidas para que tu poder, Señor, sea obrando sobre cada uno de ellos. Oramos por nuestra hermana Adriana, para que tú la guardes en estos fríos tan intensos, Señor, para que ella pueda mantenerse sana, Señor, para que sus barreras, sus defensas, aunque puedan estar bajas por el tratamiento, tú, Señor, la cubras, Señor, para que pueda seguir bien y que todos los momentos en los que le hacen algún estudio para ver el avance del tratamiento sean, Señor, buena noticia para su vida. Oramos, Señor, para que tú obres también sobre la vida de Karina, tú sigas guardándola en esta época y en esta temporada tan fría. Tú, Señor, sigas obrando su cuerpo, Señor, obrando sanidad. Oramos por la recuperación de Mimi, que fue operada en estos días, Señor, que tú seas fortaleciendo y aún, Señor, cerrando esos tejidos para que pronto esté completamente recuperada, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos por Lourdes, tú sigas, Señor, obrando en esos huesos que fueron, Señor, quebrados, fisurados, Señor, por ese accidente. Tú seas, Señor, obrando con poder para que todo quede bien, Señor. Y oramos, Señor, también por el papá de nuestra hermana Lorena, Señor, que tú puedas, Señor, estar obrando en la vida, Señor. Mira esa infección que hay en sus pies, en el nombre de Jesús. Rogamos que tu poder sea obrando, Señor, sanidad sobre este varón, creyendo, Señor, que en ti podemos esperar y en ti podemos confiar, Señor. Tú le sostengas, Señor, allí donde él está, y que pueda ver tu mano una vez más, Señor, sacándolo adelante en medio de la adversidad. Señor, oramos por todos aquellos que puedan estar engripados, resfriados, Señor, sean niños, sean adultos. Señor, tú les guardes y les ayudes a superar este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es conocido esta historia. Hay hasta películas al respecto, algunas tratando de seguir el texto bíblico y otras de otra forma, pero muchas veces se ha tratado esta historia como si fuera una leyenda para explicar algo que puede haber sucedido, ¿sí? Pero a medida que avancemos y si ustedes pues pueden repasar esto, Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, se va a dar cuenta que hay muchos detalles que Dios dejó escritos para que esto se tome como un hecho real, ¿sí? No obstante, en la historia de los pueblos antiguos, de tribus antiguas, de poblaciones antiguas, siempre hay una transmisión de generacional, de que algo ocurrió, de que hubo
una gran inundación, ¿sí? Y geológicamente hay siempre en todo lugar en el mundo una gran capa de barro que por supuesto que ya está seco, pero que confirma lo que ocurrió en esta temporada en la que Dios envió un juicio. ¿Por qué? Porque vio Dios que la humanidad se había corrompido, habían elegido la maldad, la muerte, en lugar de buscarle a Él, de tratar de estar en comunión con Él, le habían dado la espalda, y además no había ningún tipo de arrepentimiento o de cambio o de forma de ver que iban a cambiar de actitud, ¿sí? Entonces Dios dice, esto hay que frenarlo, hay que cortarlo. Entonces parece una cuestión tan trágica. Estamos en el contexto de una semana, un poco más, donde ha ocurrido un hecho tan terrible en Venezuela, y muchos se preguntan, ¿no será un castigo de Dios? Estamos en otra temporada. Si bien Dios envía juicios, aún porque Él es un Dios justo, cuando Él envía un juicio como este, no es por una ira comparada con la ira del hombre, sino por su santa justicia, ¿sí? Por su justo juicio y por su santidad. Entonces Él entendió que no había posibilidades de que esta generación pudiera cambiar. Entonces Él determinó mandar este juicio a través de un diluvio. En el versículo 6 del capítulo 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y esto muchas veces causa controversia, porque también dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, como que por ahí alguno toma como que se contradice. Realmente es lo que se denomina a veces un antropomorfismo, ¿sí? Es como que, ¿cómo puede explicar? Moisés escribió Génesis, ¿cómo puedo explicar lo que le estaba pasando a Dios? Bueno, lo voy a explicar como si fuera un hombre, ¿sí? Entendiendo que no podía conocer lo que estaba sintiendo el Señor en esa ocasión, pero lo que está hablando este arrepentimiento es de dolor, de tristeza por la actitud del ser humano, ¿sí? Una mejor traducción probablemente sería lamentó haber creado al hombre, ¿no? Entonces, pero aún dentro de toda una generación que hacía lo malo, que estaba corrompido en sus corazones, Dios dice que encontró un hombre llamado Noé, el cual este varón halló gracia en los ojos de Dios. A pesar de la corrupción que había alrededor, la forma en la que se conducían las personas, él se mantuvo en una forma agradable a Dios. Vamos a leer simplemente ahí versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Génesis, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces hay tres cualidades que encontramos aquí en Noé. ¿Por qué halló gracia, el favor de Dios? Primero, porque era un varón justo. Recordemos que hace poco vimos esto de la justicia. Esta se refiere a rectitud, se refiere a una persona que procuraba andar en forma correcta delante de Dios. En el Nuevo Testamento habíamos dicho que era un hombre aprobado por Dios. No era perfecto, pero sí aprobado por Dios. Después dice, era perfecto. No me estoy contradiciendo, sino que esa perfección no se refiere a que no tuviera fallas, sino que está refiriéndose que era íntegro, era completo, no tenía un corazón dividido, estaba totalmente dispuesto a obedecer a Dios en lo que Él le pidiera. Y cuando dice que caminó Noé
con Dios caminó Noé, quiere decir que él, su forma de actuar, su forma de vivir, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esto calificó a Noé para que fuera una persona sobre la cual Dios dijera, bueno, yo voy a eliminar a toda esta generación, excepto a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas. 8 personas nada más iban a ser salvas. Entonces encontramos en Noé un ejemplo de un hombre fiel a Dios, un hombre obediente, en medio de una generación muy corrompida. Si nos preguntamos, bueno, pero ahora la generación que estamos ahora capaz que sea peor que la de Noé, no lo sé, pero estamos en otra temporada de la historia, porque estamos bajo la gracia de Dios, y vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con lo que sucedió acá. Pero Noé entonces se destacó en medio de aquella generación, de manera tal de que Dios hizo un pacto con él, porque dice, yo voy a mandar un diluvio, se van a ahogar todos, pero te voy a encargar que vos edifiques un barco, construyas un barco. Y uno ahora lo lee y dice, bueno, y se lo imagina, hasta ya hemos visto, aunque sean fotos, barcos, pero en esa época, hermano, no había barco, y el lugar donde estaba Noé estaba lejos del mar. Entonces Dios le pide a Noé que construya un arca de madera, dice ahí de manera de Gomer. Los estudiosos creen que se trata del ciprés, y es muy interesante porque busqué cuáles son las características de la madera del ciprés, y bueno, el ciprés dice que es una madera semidura, o sea que es trabajable, es liviana y es resistente al agua. ¿Qué le parece? Por algo lo eligió Dios. Y además habla ahí de calafatear con brea, no sé si sería negra, de qué color, cómo sería, pero imagínense, todo monocromático, todo por dentro y por fuera impermeabilizado. Eso es lo que le dijo Dios. 135 metros de largo, eslora se dice, de ancho 22 metros y medio, de alto 13 metros y medio. Si usted, como dicen codo, un codo era 45 centímetros, si usted saca la cuenta le va a dar esa dimensión. Y era una cosa inmensa, ¿sí? Y le dijo que le hiciera 3 pisos, que le pusiera una ventana. No nos imaginamos una ventana con vidrio, no había vidrio, así que una ventana cerrada y una puerta, ¿sí? En el medio, tal vez de un desierto, edificando un barco donde nunca había llovido. Bueno, eso es lo que tuvo que hacer Noé. Y ahí vemos la entrega absoluta de Noé, porque esto de hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó se repite. Me hacía acordar cuando leía a la vida de José, el padre terrenal de Jesús. ¿Se acuerdan? Que no hablaba, pero hacía. Y no había lógica, pero algo interesante, hermano, que encontré es que las dimensiones, los buques que se fabrican hoy tienen esas dimensiones. O sea, el ancho es 6 veces menor que el largo. Yo no sé si le copiaron a Dios, el mejor ingeniero o constructor, pero no es una casualidad. No es que Noé fuera tan elevado en su conocimiento, Dios le dio, pero él no lo hizo como si alguien le diera unos planos. No, él lo hizo en obediencia, sin ninguna lógica. Y algunos dicen que, incluso yo lo he pensado, porque ahí en el capítulo 6 hay un versículo que habla de que los días del hombre serían 120 años. Versículo 3.
serán sus días 120 años. Muchas veces hemos tomado que Noé tuvo 120 años fabricando el arca. La verdad que no hay una fecha. Lo que sí dice ahí, al fin del capítulo 5, que Noé a los 500 años, recordemos que el ambiente y la forma de vida es totalmente distinta a lo que hoy vivimos. Antes del diluvio era algo totalmente distinto, porque cuando la maldición, el juicio cae sobre toda la tierra, no solamente sobre los seres humanos y sobre los animales. Entonces, el tema es que ahí dice que a los 500 años Noé tuvo 3 hijos. Y después vamos a leer que cuando empezó a llover tenía 600 años, así que pasaron 100 años. Dentro de ese interín es probable que Noé haya construido el arca. ¿Sí? Esas son las fechas que salen en la Biblia, los números que salen en la Biblia. Pero Dios le comunica a Noé que iba a hacer un pacto. Yo voy a guardarte a vos y a tu familia, porque ha hallado gracia delante de mis ojos. ¿Está bien hasta ahí? Todos lo conocemos, todos lo sabemos. Cuando decimos que, bueno, pero ¿cómo puedo meter tanta cantidad de animales? Imaginémonos que todo lo que son peces no había que meterlo, había que meter solamente aves y los animales que andan por la tierra. Yo no sé cómo lo habrá hecho. Yo lo que creo que Dios guió a cada pareja para que entraran, y es probable que no hayan sido adultos, hayan sido más chicos, no elefantes el más grande, ¿sí? De todas maneras, los estudiosos han sacado cuenta y dicen que en un espacio como ese sí se pueden meter las especies. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo no se comían? Pues el gato ve un canario, ¿sí? Pues dice ahí, por ahí por Génesis 1, 29 y 30, que Dios dejó, le he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla o será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Así que eran todos vegetarianos, ¿sí? O veganos, no había ninguno carnívoro todavía. Y por eso no hubo problemas adentro del arca, ¿está bien? Son detalles, hermano, pero como siempre hay preguntas, ¿vio? Yo a veces trato de responderlas para que no, porque siempre está así, pero ¿cómo? Pero hay respuesta. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro en el que Moisés trató de explicar de la forma más didáctica posible lo que ocurrió, pero no vamos a encontrar datos científicos, pero sí la verdad de Dios. ¿Amén? Es más, durante la lucha de los bolcheviques allá en los límites de Rusia y Turquía, los restos del arca fueron encontrados hace muchos años atrás, sino que durante mucho tiempo fue negado, fue ocultado por el ateísmo, por supuesto. Pero ahí están. Amén. Vamos a Génesis capítulo 7 y versículo 1. Vamos a ir salteando versículos para leer algunos. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Vamos al versículo 10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2. ¿Ve los detalles? Y fueron a leer, acá hay detalles que Dios dejó escrito. Aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vamos al versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra,
vinieron, porque Noé debe haberlos ubicado y demás, pero Dios los trajo a estos animalitos. Macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Ese es un detalle, ¿no? No fue de Noé. Hubo un tiempo, hubo una espera, hubo un tiempo de arrepentimiento. Nadie le creyó a Noé. Entró con su familia, entraron los animales. Hay 2 de cada especie, excepto de los animales puros, porque Dios, como estaba previendo todo, aquellos animales que eran ofrecidos en ofrenda para Dios, le dijo que llevara 7 parejas de cada uno. Lo puede leer después. Subieron las aguas, vamos al versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, casi 7 metros. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y el 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¡Wow! ¡Qué historia! Y qué terrible, ¿no? La experiencia. Mientras todos, como dice el Nuevo Testamento, se comían, bebían, se daban en casamiento, vivían su vida, se reirían probablemente de Noé, llegó el momento que él dio el último martillazo o clavó el último esclavo en el arca, y Dios dijo, bueno, llegó el momento. El cielo, que siempre estaría igual, ahora se nubló, pero muy pesadamente, y empezaron a caer las gotas que fueron el anticipo de lo que vendría después, porque dice ahí que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es una expresión de Moisés para decir, bueno, eso es lo que, como si hubiera una catarata, de haber visto alguna vez una catarata, bueno, era eso, pero que del cielo venía la grande lluvia, y la fuente de abajo, y los manantiales, los mares. Recordemos que en Génesis 1, Dios separó las aguas de la tierra, pues estaba todo cubierto. Dios los separó, les puso límite, dice la palabra. Es como que acá le sacó los límites. Entonces se inundó todo. Y no había forma. El único lugar seguro, el único lugar donde se podía estar era el arca, porque de abajo y de arriba venía agua por todos lados, era imposible. No había una cueva donde, bueno, podríamos estar. No había ningún lugar. Entonces, durante ese tiempo, siempre me preguntaba yo, ¿qué hicieron ahí? Porque sigue diciendo la Biblia, y eso no es conforme a lo que Dios le había dicho, pero no fueron. Dice 150 días ahí que prevaleció el agua, son 5 meses, más o menos. Fue más tiempo, hermano. Y ahora lo vamos a ver. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice que Dios se acordó de Noé. No es que se había olvidado, oh, es cierto que tengo uno que está flotando por ahí. No, lo que está tratando de ver es la fidelidad de Dios. Dios se acordó que tenía un pacto. Y Noé, hermanos, estuvo ahí solamente con la palabra de Dios. Dios le dijo, te vas a salvar, te voy a salvar.
meses. ¿Se acuerdan de la pandemia? Que fue larga, ¿no? Que no podíamos salir, pero sí salimos, íbamos a hacer la compra, algo. Pero estar en un arca ahí, con los animales, con los ruidos de uno, los pajaritos, meses y meses ahí, dándole de comer, no debe haber sido fácil. ¿Y cuándo se va a terminar? Yo, si no sé qué edad tendrían los hijos de Noé, ya serían grandes, pero papi, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo nos vamos a bajar de acá? ¿Cuándo vamos a...? Solamente esperando la palabra de Dios. Entonces, primero, hermano, la palabra es el arca es una figura de Cristo, ¿sí? Dios le mandó a Noé, antes de que viniera el juicio, a construir un arca. ¿Sí? La gracia precedió el juicio. ¿Sí? El favor de Dios hizo que lo preparó en primera instancia para Noé, pero podrían haber entrado tantos que no le creyeron a Dios. Vino el juicio sobre el mundo. Y en el libro, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habla de que cuando Cristo venga van a ser como en los días de Noé. ¿Lo dice así? Bueno, pero ahora ya no es que necesitamos un arca de madera, ahora es Cristo, hermano. La provisión de la gracia de Dios para podernos salvar de un juicio que va a venir. No acá sobre la tierra, sobre el pecado, sobre la maldad. Donde todos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Entonces, hermanos, el arca hoy es Cristo. El arca tenía una sola puerta. Y Cristo, hermano, dijo: yo soy la puerta. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra opción. No hay religión, no hay obras, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo si no es a través de Jesucristo. Y Él es la única puerta de salvación. Amén. Pero además, hermano, encontramos que la obediencia de Noé, porque Noé fue obediente a Dios en medio de una generación corrompida, totalmente corrompida. Entonces eso nos llama a reflexionar que nosotros ya hemos creído en Jesucristo, hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos recibido de su gracia, pero tenemos que permanecer en Él, en obediencia, en un mundo también corrompido. Y debemos preguntarnos si nosotros estamos siendo sal y luz, estamos influenciando o nos están influenciando el mundo a nosotros. Siempre nos debemos preguntar eso. Porque no, hermano, no le debe haber sido fácil. Pues a veces nosotros decimos, bueno, pero es que si decimos que somos creyentes, se burlan o esto, pero ¿y qué? ¿No es? Hacer un barco en el medio de un desierto, probablemente. Pero él se mantuvo fiel en obediencia al Señor. Pero en lo que me quiero enfocar, o lo que Dios quiere que nos enfoquemos, es en el tiempo en el que Moisés estuvo adentro del arca. El perseverar. Noé y su familia estuvieron muchos días. Vamos a Génesis 8:13, porque es mejor que la Biblia nos diga cuántos días fueron. Génesis 8:13 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿se acuerdan? Cuando empezó el diluvio eran 600 con 17 días del segundo mes. Pero dice acá, en el mes primero, del día primero del mes del año 601, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Está bien? Son 1 año y 10 días, hermano.
Hay que estar un año. No es que fueron vieron que hay unos que se dan la vuelta al mundo y están meses ahí naufragando. No, era con toda la familia y con toda la especie que había. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Noé mientras tanto? Y hermanos, él siguió sirviendo, siguió en obediencia a Dios, haciendo lo que tenía que hacer, dando de comer a su familia, a los animales. Nos habla esto, hermano, que cuando la salvación que viene a partir de Cristo, ¿no?, es para servir, es para seguir en el mientras tanto, hasta que Cristo venga. Y lo importante, hermano, es mantenernos creyendo en Dios cuando no vemos nada, cuando no tenemos fechas como Noé, cuando parece que todo sale igual cada día, sentir que todo se mueve, que Dios, porque él no salió hasta que Dios no le dijo. En algún momento dice que mandó un cuervo. El cuervo volvió porque no había ningún lugar donde reposarse. Después mandó una paloma, pasó lo mismo. La mandó unos días, una semana después, y volvió con una hoja de olivo. Y después, 7 días después, la mandó otra vez y no regresó más. Pero lo interesante, hermano, es que Noé no salió del arca hasta que Dios no le dijo. Estuvo más de un año ahí, confiando y esperando en Dios. Entonces, hermanos, esto nos habla que la espera también es una forma de obedecer a Dios. Porque muchas veces, hermanos, va a pasar que como Noé, que Él nos da una palabra o Él nos afirma una promesa, y pasa el tiempo y no se cumple. Porque Dios le había dicho, te voy a salvar a vos y a tu familia. Pero no es fácil esperar en algo. Él no era un navegante, ¿no? Él hizo lo que hizo por la gracia de Dios. No tenía forma de saber dónde estaba. Pero él fue obediente aún en la espera. En el versículo 15 ahí del capítulo 8 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Recién ahí, hermano, salió Noé. Entonces, qué interesante, hermano, porque probablemente ya hacía bastante que se podía bajar. Ya el arca ya estaba apoyada. Dios estaba esperando que se secara bien la tierra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Hay algún ansioso, alguna ansiosa? No. Ya está, vamos, no. Pero si Dios no dijo nada, pero vamos, ya se puede, enterrado hasta acá. ¿Sí? Todo. Qué importante, hermano, es ser obedientes. Una cosa es ser obediente al principio. Bueno, sí, yo acepto, me entrego al Señor y todo, pero después hay que permanecer obediente al Señor. Y hay que permanecer en los tiempos donde las cosas parece que no cambian, que las oraciones no son respondidas, que las respuestas no vienen, que las situaciones siguen de la misma forma. Pero qué importante, hermano, es seguir creyendo en Dios, seguir esperando en Él. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Estamos en una época, hermanos, en la cultura de todo es inmediato, pero Dios forma el carácter en la espera. Siempre en la espera se forma el carácter. ¿Cuántos años estuvo formándole el carácter de Dios a Moisés? 40 años.
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar David para llegar al trono? Varios años. José, para salir de una vida de ir a los tumbos, después de recibir una promesa, unos sueños de Dios. El mismo Jesús, hermano, empezó su ministerio ¿cuándo? A los 30 años aproximadamente. El resto estuvo ahí trabajando, haciendo lo que todo el resto hacía. Pero lo cierto, hermano, es que Dios nos forma en los tiempos de espera. En esos tiempos donde lo que nosotros queremos hacer, queremos abrir la puerta, y ya será el momento, ya no llueve más, y ya no llovía más, hacía meses. Pero qué importante, hermano, que aprendamos a esperar al Señor, a ser obedientes en la espera. Entrar en el arca era un acto de fe, pero permanecer en ella también. Conocemos a Cristo, hermanos, alcanzamos la gracia por medio de la fe. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe, dice la Escritura. Pero hay que permanecer en la fe. Amén. Una cosa es entrar y la cosa es permanecer. Otra cosa es permanecer. Entonces hay momentos, hermanos, en los que nos vamos a sentir encerrados como Noé. Procesos largos, oraciones largas sin responderse. Pero lo que nos va a mantener es en un lugar seguro. Nos va a mantener en Cristo, hermano, es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Amén. Entonces, Jesús dijo, lo vimos hace poco, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él es nuestro lugar seguro, hermano. Nuestra vida como cristianos no es una decisión que tomamos en algún momento, es permanecer en Cristo, permanecer en Él. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a aprender de Noé, a esperar, porque en esa espera Dios está obrando en nuestros corazones, Dios está formando nuestra vida. El apóstol Pablo tuvo que esperar varios años para iniciar su ministerio. Ya Dios lo había llamado, ya había estado unos años en Arabia, pero tuvo que pasar 14 años más después de estar 3 años en el desierto. 17 años esperando el momento. Pero en todo ese proceso, hermano, Dios formó su carácter. Amén. Así que podamos aprender y ¿saben lo que hizo Noé después de salir? Y fue a buscar algo para construirse la casita, fue a buscar algo. Vamos a Génesis 8:20. Después usted, para que le quede completo, léalo entero. Pero dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de todo ave limpio, y lo ofreció en holocausto. Esto era lo que le decía que había tomado 7. Dios le dijo. Entonces, hermanos, lo primero que él hizo al bajarse del arca no fue pensar en él, fue pensar en Dios y adorarlo. No había, durante todo ese año que estuvieron ahí, no encontramos quejas, no encontramos preguntas, no encontramos a Noé, dice, bueno, Dios, ya está. Y se ve reflejado cuando bajó, imagínense encontrarse con un panorama totalmente distinto. Pero antes que nada, buscó unas piedras, edificó un altar y adoró a Dios. ¿Sí? No tenía amargura, no tenía resentimiento con Dios por haber dejado tanto tiempo ahí, sino que tenía el deseo de adorar a Dios por su fidelidad. Entonces, hermanos, en Cristo, que hoy estamos cada uno de nosotros, tenemos siempre esperanza. Y cuando pasemos los periodos, los procesos, a veces largos en nuestra vida, que nos pase como Noé,
Y lo primero que hagamos no es pedirle a Dios respuesta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Señor, ¿por qué? Sino, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, te honro por tu fidelidad. Amén. Así que esta experiencia de Noé, tantos siglos atrás, es la experiencia de la vida de un creyente, hermano. Nuestra vida en Cristo. ¿Sí? Él es nuestro refugio. Él es en quien nos podemos sentir seguros. En Él debemos permanecer. Él tiene que permanecer en nosotros. Y cuando nos llegan esos momentos o esos tiempos de espera, que podamos seguir confiando en el Señor. Dios será siempre fiel. Amén. Dios siempre va a sorprendernos. Y aunque a veces por nuestra lógica o por la razón pudiéramos, bueno, ahora tengo que hacer, siempre esperemos la voz de Dios para movernos. Siempre. Porque vemos aquí que Dios tiene su tiempo para todo. Le dijo a Noé, mira, yo voy a hacer esto. Pero cuando llegó el día, bueno, ahora Noé, metete al arca porque llegó el momento. Cuando llegó el momento de que se cortara la lluvia, Dios cortó. Cuando llegó el momento de decirle, bueno, ahora tiene que salir, salga. Dios sabe el momento preciso para cada una de nuestras decisiones. Si permanecemos en obediencia durante la espera y somos obedientes cuando Él nos dice que nos movamos, las cosas no se nos van a complicar nunca. Amén. Vamos a estar siempre con su respaldo y con esa posibilidad de ver la mano poderosa obrando en favor de nuestras vidas. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar en esta noche. Padre eterno, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Conocemos la historia de Noé. Tal vez fueron de aquellos que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, de las primeras historias que recordamos y que nos enseñaron en la escuela dominical. Pero tú siempre tienes algo para decirnos, para hablarnos, Señor, a través de estas historias, Señor, que hablan de gente, Señor, que tuvo que confrontar un ambiente pesado, espiritualmente hablando, Señor, pero se mantuvo en integridad, Señor. Porque para que tú digas que alguien es justo, que alguien es perfecto, que alguien camina contigo, es porque tenía un corazón, Señor, sincero, una obediencia sincera, y está dispuesto a obedecerte en todo, Señor. Lo que tú le encargaste a Moisés, a Noé, era algo tremendamente grande, Señor. Desde construir ese barco hasta preservar cada criatura, era algo tan grande, Señor, para hacer. Un desafío tan grande, Señor. Pero fue obediente, Señor, y vemos como tú, Señor, cumpliste con esa parte que tú esa palabra que tú le diste, Señor. Queremos ser como este varón, Señor, porque a veces tú nos pides cosas tan grandes, Señor. No son tan grandes, Señor. A veces es pequeños detalles, Señor, y que no hemos sabido ser fieles a ti, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias por la vida de este varón, Señor, que no fue perfecto. Sabemos, si seguimos leyendo, que se equivocó, que se embriagó, pero, Señor, fue obediente y permaneció obediente aún en el tiempo de espera, en todo ese periodo, Señor, donde no tenía respuesta como padre, como esposo. No tenía respuesta. ¿Qué le podría decir a aquellos que le acompañaban? Pero gracias, Señor, porque tú estuviste guardándole, Señor, en aquella catástrofe, Señor, tan terrible, Señor. Y ellos pudieron bajar y hubo un nuevo inicio, Señor.
La humanidad tuvo un nuevo inicio allí a partir de esa familia, Señor. Señor, gracias porque en Cristo siempre hay posibilidad de nuevos inicios, Señor. De pasar de tiempos de espera, de tiempos de prueba, de tiempos de aflicción a nuevos inicios, Señor. Y en esos, Señor, periodos tú estás formándonos, tú estás trabajando, Señor, con nuestro carácter. Porque tu palabra lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a tus propósitos son llamados, Señor. Porque esa obra que nos ayuda bien es para parecernos más a Cristo, para reflejarlo más a Él. Porque Él es el arca que necesita conocer el mundo. Él es el refugio, Él es la posibilidad de salvación, Señor, para aquel que todavía no ha creído. Entonces, cuando hay gente que refleja a Cristo, Señor, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de hablar, esa es la posibilidad de que esas personas puedan conocerte. Cuando aquellos que te hemos conocido somos sal y luz, somos influencia, podemos dar testimonio de ti, Señor. Estamos, Señor, acercándoles a la puerta de salvación, porque un día vendrá un juicio y ya no habrá más no habrá más posibilidades, Señor. Porque como dice ahí, no es Noé, no es el hombre el que cierra la puerta, eres tú el que la cierra, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, que nos está dando la posibilidad en este tiempo, Señor, de caminar en la manera en la que caminó este varón, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos, Señor, agradarte, Señor, nuestra forma de actuar. Queremos ser gente aprobada por ti, Señor, aunque las personas no nos aprueben, no nos aplaudan, no nos feliciten, pero sí, Señor, queremos agradarte a ti, Señor. Señor, yo te ruego en esta hora que si hay alguno de tus hijos que está atravesando, Señor, esos tiempos de espera que se hacen largos, Señor, esperando por una respuesta, esperando por una noticia, esperando finalizar, Señor, una meta, alcanzar un logro, una meta personal. Aquellos que están esperando, Señor, una solución, aquellos que están esperando, Señor, una apertura, aquellos que están esperando, Señor, un milagro, Señor, que puedan, Señor, tener el corazón, que podamos, Señor, tener el corazón de Noé, de seguir creyendo, seguir esperando en tu momento, de movernos cuando tú nos digas, Señor. Y al hacerlo, Señor, poder hacerlo una actitud de adoración como lo hizo este varón, Señor. Gracias, Señor. Ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada familia, por los jóvenes, por los adolescentes, por todos aquellos que están pasando por esos tiempos en los que parece que nada cambia, en los que parece que el panorama siempre sigue igual, en los que parece que no hay opciones, que en las que no hay salida, que hay solamente encierro, que es siempre lo mismo. Señor, puedan confiar en que tú eres, Señor, quien cumple, Señor. Ahora ya no estamos bajo ese pacto, Señor, estamos bajo el pacto en la sangre de tu Hijo Jesucristo, el nuevo pacto, Señor. Qué bueno es saber que tú vendrás pronto, Señor, por nuestras vidas, pero en el mientras tanto queremos, Señor, en esa espera, Señor, estamos esperándote, queremos caminar con integridad, movernos, Señor, en tu voluntad y agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor amado. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Señor, en esta noche.